Ya, lo que les estaba diciendo, muy buenos días a todos en primer lugar, em, es que le acabo de subir dos documentos. El primero es el práctico cero, que en estricto rigor no es un práctico, sino que una guía de vectores para que puedan ir repasando los principales elementos sobre el trabajo con vectores, qué es lo que es el producto punto, qué es lo que es el producto cruz, em, cómo se suman vectores, ¿cierto? Cómo se restan estos vectores, cómo se operan, en qué consisten, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que le subimos en el práctico cero. En el práctico uno, por otro lado, es lo que vamos a ver hoy, que es básicamente la continuación de lo que vieron el lunes y el martes con el profesor, que es interacción eléctrica. En este caso vamos a ver interacción entre cargas. Interacción entre cargas eléctricas. ¿Ya? A ver, vamos a compartir esto. Compartir. Están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí. Súper. No, tengo que actualizar algunas cosas de este documento, pero obviamente la materia está bien, no hay que cambiar eso. Solamente nombre de los ayudantes, ¿cierto? Esas cosas. En primer lugar, tenemos por un lado la fuerza eléctrica. Este documento ya lo tienen arriba, que es el práctico uno. La interacción eléctrica básicamente es cómo, valga la redundancia, interactúan las distintas cargas eléctricas. ¿Ya? Ah, sí. En el próximo práctico, porfa, traten de entrar con sus nombres, para que así, en caso de que haya una, una buena pregunta, una buena interacción, ¿cierto? Dentro del práctico, los ayudantes puedan ir anotándolos y poniendo algunos puntos por participación, ¿ya? Entonces, si se fijan, este es el documento del práctico. Tenemos una presentación donde vamos a ir revisando distintos elementos que están en él, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Primero, fuerza eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que es la fuerza eléctrica? ¿Cómo se compone? Que en este caso es la interacción que hay entre cargas eléctricas, que pueden ser de signo distinto o el mismo signo, y su principal exponente, que es cómo se describe la fuerza eléctrica matemáticamente, determinado justamente por la ley de Coulomb. ¿Ya? Tanto en su forma analítica como en su forma vectorial. ¿Ya? A ver, hay comentarios acá. Deme un instante para poder permitirles cambiar el nombre, ¿ya? A ver, participantes. Creo que es seguridad. Ya, ahora pueden cambiarse los nombres. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ya, estábamos viendo que teníamos la forma analítica, ¿cierto? De la ley de Coulomb y la forma vectorial, que ya lo vieron con el profesor, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle el día de hoy, para los que quedaron con la duda, porque igual eh, había poco tiempo también en la semana, ¿ya? Y tenemos algunos ejercicios acá. Todos estos ejercicios ya están resueltos, los tenemos desarrollados y les vamos a subir tanto la guía, esta guía con estos ejercicios en este formato, como el desarrollo paso a paso de
estos ejercicios. Entonces, si se fijan, no tienen que concentrarse tanto en el desarrollo paso a paso, sino en todos los conceptos teóricos, todos los elementos previos que van a hacer que ustedes lleguen a ese desarrollo, a ese paso a paso. Porque en estricto rigor, en matemáticas, tú puedes llegar a un resultado de distintas formas. ¿Qué es lo importante? Que hayas entendido el concepto, que hayas entendido el planteamiento para que tú puedas llegar a ese resultado. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Bueno, ya vieron esto. Voy a pasar a la presentación. Denme un minuto, por favor. Aquí está, presentación. ¿La ven o no? Sí, Sí, se sí, ve. sí. Ya, súper. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con fuerza eléctrica? ¿Alguien me podría comentar respecto a esto? Ya que lo vieron ayer en la clase. Traten de decirme una definición que se les ocurra a ustedes o que le aparezca en la cabeza cuando escuchan la palabra fuerza eléctrica o fuerza electrostática. La fuerza que se produce por la interacción de dos cargas sin contacto. Ya, perfecto, sí. Sería la fuerza o la interacción que se produce cuando dos cargas están, ¿cierto? Valga la redundancia, interactuando. ¿Ya? ¿Cómo se produce esta fuerza? Se produce debido justamente a que las cargas están, en este caso, perturbando su medio, perturbando un espacio o un campo alrededor suyo que se llama campo electromagnético, que en este caso nosotros vamos a separar en dos campos, en el eléctrico y en el magnético. El eléctrico va a responder a estímulos generados por cargas o por elementos eléctricos. ¿Ya? Los elementos eléctricos son cargas o distribuciones de cargas en un cuerpo. ¿Ya? Y estas cargas van a estar perturbando el espacio que sería el campo electromagnético, que es un campo que nos rodea, nos une, nos atraviesa a todos. ¿Ya? Sin este campo electromagnético no habrían estas interacciones. Y debido justamente a esas perturbaciones, es que una carga a distancia puede perturbar a otra o a otras cargas. Así como otras cargas podrían perturbar a una carga. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, no es que sea mágico esta interacción, no es que esta fuerza a distancia sea algo, eh, ¿cómo podríamos decir? Bueno, seguimos diciendo lo mismo, algo mágico, ¿ya? Sino que la carga perturba su medio y a su vez el medio perturba otra carga. Es como cuando ustedes tienen una pelotita de Plumaví sobre el agua, ¿cierto? Y lanzan una piedra en el agua. La piedra perturba el agua, ¿o no? ¿Y qué pasa con la pelotita de Plumaví? Se va moviendo por las ondas. Exacto, se va moviendo, ¿cierto? Pero se va moviendo porque la piedra es mágica, porque tiene telequinesis la piedra. Porque perturba el agua y crea ondas que Exacto, porque la van. piedra perturbó el agua y esa perturbación se empezó a propagar a través del agua, no a través de la nada, a través siempre del agua, del medio, ¿ya? En este caso del campo eléctrico. Y esa perturbación que se mueve a través de este medio, a la vez perturba a la pelotita Plumavit, que en este caso sería la otra carga. Así de que, si se fijan, lo que estamos viendo es el efecto de algo sobre el medio y el medio afectando otra cosa. Para hacerlo más simple, nosotros obviamos el medio, quitamos el medio entre estas cargas y decimos que las cargas se van perturbando.
¿Cómo se van perturbando? A través del medio, ¿ya? Pero nosotros lo obviamos para simplificar los elementos, ¿ya? Al principio no se sabía que existía este medio, hasta que Faraday lo descubrió, después Maxwell empezó a describirlo matemáticamente, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Que una carga Q1 va a perturbar a la carga Q2 y una carga Q2 va a perturbar a una carga Q1. Y estas cargas van a experimentar una fuerza de una sobre otra, que podría ser de atracción o de repulsión. ¿Qué es lo que me dice si es de atracción o es de repulsión? ¿Son de carga iguales o contrarias? Exacto, si son de cargas iguales o son de carga contraria. Si son de carga contraria, la fuerza que vamos a experimentar es de atracción. Y si son de cargas iguales, la fuerza que vamos a experimentar es de repulsión. ¿Ya? Bueno, ahí ya ven la ecuación analítica de Coulomb, ¿cierto? Y sus distintos elementos, que es lo que representa cada una eh, de sus siglas, ¿cierto? Y aquí tenemos la forma vectorial. ¿Cómo llegamos de esta forma, de esto, a la forma vectorial? Bueno, aquí falta una cosita que es el R-tongo. ¿Qué es un R-tongo? ¿Saben lo que es un R-tongo? Un vector unitario. Exacto, un vector unitario. ¿Y cuál es la característica de un vector unitario? Que ¿Ah? mide 1. Que es un módulo, Módulo 1. ¿cierto? Módulo 1. O su magnitud vectorial es 1, ¿cierto? ¿Cómo logramos tener un 1 dividiendo algo por sí mismo? ¿Cierto? En estricto rigor, entonces, si nosotros un vector cualquiera lo dividimos por su módulo, el módulo resultante de ese nuevo vector que estamos dividiendo por el módulo va a tener módulo 1, ¿cierto? Entonces, justamente de ahí aparece esta expresión de acá. Voy a compartirles la pantalla, les voy a compartir una pizarra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, un sistema de referencia. Siempre es importante tener un sistema de referencia. Creo que fue muy grueso esto. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, sí se ve, profe. Estoy haciendo unas flechitas acá, ¿cierto? Esto es un eje cartesiano. Aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Entonces lo que tenemos aquí es un plano de tipo XY. Aquí lo estamos viendo simplemente en 2 dimensiones, pero nada les indica que no se podría hacer en 3 dimensiones, ¿cierto? Que son las 3 dimensiones espaciales que nosotros conocemos hasta ahora, ¿ya? Así que todos los vectores los podemos ver en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones, o en n dimensiones, pero obviamente aquí en este caso, en interacción entre cargas, no lo vamos a ver en n dimensiones porque no tenemos más dimensiones espaciales, ¿ya? ¿Se está entendiendo esto que estoy hablando sobre el tema de las dimensiones y todo, no? A veces uno asume Sí, que los estudiantes saben, podrían saber más de lo que se espera, ¿ya? Así que si alguien está perdido, recuerden, siempre ir preguntando o decir, ¿sabe qué, profesor? Me perdí en este punto, por favor repítalo o vuelva a decirlo de una forma distinta, ¿ya? Yo no voy a tener ningún problema con repetirlo aquí y no tengan miedo ustedes de expresar sus dudas, sus comentarios respecto a la materia, ¿ya? Profe, yo tengo como una pequeña duda que Ujú. me Dígalo. estoy confundiendo el concepto, ¿no? Que aún no entiendo como el concepto de campo, digamos, que no sé si es como algo
propio del espacio, quizá, Ujú. o no sé. Usted Que de hecho le dio en el clavo. El concepto de campo es un concepto intrínseco del espacio. Usted está en un punto en el espacio y en ese punto del espacio hay un campo eléctrico. Un campo, de hecho, un campo electromagnético, pero en este caso donde estamos viendo cargas, hay un campo eléctrico. Y el valor de la perturbación, es decir, cuán fuerte nosotros lo sacudimos, por decirlo de alguna manera, va a ser el concepto de valor de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, el campo es una propiedad intrínseca, ¿ya? Es un elemento intrínseco del espacio. Si usted está en un punto, ahí hay campo. Ahí hay campo eléctrico. Ahí hay campo electromagnético. ¿Ya? A pesar de que la carga, no haya una carga. A pesar de que las cargas estén muy alejadas. Es decir, si usted toma, hay unas cargas y se aleja a una distancia infinita, aunque en este caso alejarse a una distancia infinita jamás se puede. Si se aleja a una distancia infinita de estas cargas, y esas cargas son las únicas que hay en el universo, el campo lo va a acompañar igual. ¿Ya? La interacción que va a experimentar usted en ese lugar infinito va a ser prácticamente cero, ¿cierto? La perturbación que usted va a percibir debido a esas cargas va a ser prácticamente cero. Pero siempre vamos a tener el campo y vamos a ver la perturbación que hay en el campo. ¿Ya? Debido a cargas. Si hay cargas, va a haber una perturbación en el campo. ¿Ya? Obviamente una perturbación en las tres dimensiones espaciales. ¿Ya? Y además en el tiempo. Porque recuerden que esto se propaga. Las perturbaciones se van a propagar como una onda, se van a propagar a la velocidad de la luz. ¿Ya? ¿Se entiende o no? sí, sí, sí. Perfecto. Una pregunta, Dígame. ¿cuál sería una situación donde no hubieran cargas involucradas? Si destruyes todas las cargas del universo, en ese caso, solo en ese caso, no tendrías perturbación del campo electromagnético. Pero para destruir Ya. todas las cargas del universo, tú tendrías que destruir o hacer absolutamente neutro todo el universo, o destruir toda la materia del universo. ¿Ya? Ya. Porque siempre vas a tener Mentiroso. cargas que van a estar interactuando. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Súper. Traten de nunca destruir el universo, por favor. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Estaba acá planteando las cargas, ¿cierto? Y aquí yo voy a poner una carga. Creo que le voy a cambiar de color. Aquí tenemos tiempo, así que tranquilo. Tenemos una carga y tenemos otra carga, ¿cierto? Y estas cargas tienen asociado algo llamado radiovector. ¿Qué es un radiovector? El vector de posición. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es el vector de posición. Cada uno de estos tiene un vector de posición y obviamente, si aquí nosotros lo vemos como la interacción de una carga sobre otra, vamos a tener... Deme un instante. El profesor me pidió que le comparta la URL de la actividad. Ya, seguimos con esto. Entonces, tenemos un vector entonces que va desde una carga hasta otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nosotros estamos viendo que tenemos esta distancia que a la vez también es un vector. ¿Y cómo obtenemos ese vector? Al restar
el vector posición de una carga menos el vector posición de otra carga, ¿ya? Tal como lo vieron en clases debido justamente a, eh, a la resta de vectores, ¿cierto? Ya, esto lo vamos a escribir. Vamos a escribir. Como les dije, cualquier duda me pueden escribir de nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos este vector R. Lo voy a escribir como R mayúscula nomás, ¿ya? Pero saben que realmente este R es un R minúscula de distancia, ¿ya? Entonces, esto es un vector de distancia entre puntos, ¿cierto? ¿Y cómo yo calculo ese vector? Este vector de distancia va a ser igual a la posición del vector de la carga donde vamos a influir. En este caso vamos a decir que esta va a ser la carga Q2 y esta va a ser la carga Q1. Y vamos a decir que la carga Q1 influye sobre la carga Q2. ¿Ya? Entonces, el vector sería la posición de Q1, llamémosle la posición de Q2, RQ2, menos la posición de Q1, RQ1. ¿Se entiende esto, no? Lo que estoy calculando es la distancia entre cargas, el vector distancia entre cargas. ¿Y esto cómo se obtiene? A través de los vectores posiciones de cada uno. Sería el vector posición de la carga donde voy a influir menos el vector posición de la carga que está influyendo sobre ella. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Recuerden, los que no están entendiendo, que se hayan quedado colgados, avísenos. Estas actividades presenciales son para eso, para ir respondiendo las dudas de aquellos que tengan, que les haya generado las dudas y obviamente que no se puedan responder después a través de un video o una grabación simplemente. Entonces, este es el vector distancia. Dijimos que fuerza, según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica, ya vamos a llamar Fe, va a ser K, que es una constante de proporcionalidad que es intrínseca también del espacio. Cuando veamos una K solita es la propiedad, una propiedad intrínseca del espacio vacío. Si la vemos como un K sub A o un K sub B, es una propiedad intrínseca del material, ¿ya? De algún material. Esto va a ser igual a Q1 por Q2. En este caso las Q mayúsculas que escribí aquí son las mismas Q minúsculas que están acá, ¿ya? Dividido en el módulo de la distancia al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por un R tongo o un R versor, que es distinto al R vector, donde este R versor, fíjense, es el vector unitario del vector R, que es el vector distancia, ¿cierto? Y para poder encontrar ese vector unitario, ¿cómo lo hacemos? R versor va a ser igual a R vector dividido en el módulo de R vector. ¿Y qué es lo que era R vector? R vector era la diferencia entre los vectores posición. Entonces, nos queda posición en Q2 menos la posición en Q1 dividido en el módulo de la posición en Q2, ¿cierto? Menos la posición en Q1. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Sí.
Sí. Súper. Entonces fíjense que lo que hicieron ustedes después en la clase fue reemplazar esto, que es lo mismo que esto, en esto. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe, una consulta. ¿No podría haber sido Q1 menos Q2? O Por, sea, ¿qué es lo que Ujú. determina cuál es la que influye en cuál? Por supuesto que puede haber sido. El tema es que Ah, ya. siempre van a estar influyendo. Recuerden la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton o no? Acción y reacción. Ah, ya, perfecto. Para Ya. toda interacción, Entonces, ¿cierto? En donde un cuerpo genera una acción de fuerza sobre otro cuerpo, va a tener una reacción igual y en sentido contrario. Por ende, si Q1, que está acá, está generando una fuerza, digamos que tienen cargas positivas, ambas, tiene una ujú, fuerza de repulsión de Q2 hacia allá, al mismo tiempo Q2 está generando una fuerza de repulsión sobre Q1 hacia allá, ¿ya? ujú. Con la misma magnitud, pero en Ah, sentido contrario. ¿Se o entiende? sea, de acuerdo al sentido que yo le dé a mi vector R, planteo la ecuación. Exacto. De acuerdo al Ya, sentido que ustedes le den al vector R, ustedes plantean la ecuación. ¿Debido a ya. qué? Debido a que si ustedes están analizando cuánto es la interacción que está generando Q2 sobre Q1, obviamente el vector va a ir hacia allá. Si Ujú, ustedes están analizando cuánto es la interacción que está generando Q1 sobre Q2, el vector va a ir hacia allá. Recuerden, siempre vamos a analizar la interacción que genera una carga sobre otra, ya, ¿ya? Que ya, también la perfecto. podríamos describir como la fuerza, escribí una R, la fuerza eléctrica de 1/2, ¿ya? O la fuerza eléctrica de 2/1, ¿ya? ¿Se Ujú. entiende? Sí, sí, profe, gracias. Súper, súper. Ya. Entonces dijimos que lo que hicimos en la clase fue reemplazar este reversor, que es el vector unitario del vector distancia, en este reversor, ¿cierto? Que sería esto que está acá. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando esto? Nos estaría quedando de la siguiente forma. Nos quedaría K por Q1, ¿cierto? Por Q2. Eh, Acá arriba nos va a quedar el R vector, ¿cierto? Dividido en el módulo de R, voy a sacar el cuadrado para acá, multiplicado por el módulo de R nuevamente. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si multiplico estos dos valores que son lo mismo? Son un número, fíjense, son un módulo, ¿cierto? Son lo mismo. Entonces me queda el cubo. Y de ahí sale la expresión que se les mostró ayer. ¿Ya? ¿Se entiende? Y obviamente el vector R, que es el vector distancia entre cargas, sería la resta entre los vectores posición de las distintas cargas. ¿Ya? Entonces ahí con ya un repaso de dónde sale eh, esa ecuación, les va a quedar un poquito más claro. Y obviamente esto les sirve harto cuando ustedes tienen vectores en el espacio. ¿Ya? Cuando tienen vectores en 3 dimensiones, esto les va a facilitar mucho más el cálculo que hacer esto para cada uno de los componentes en el espacio. ¿Ya? Recuerden que si tienen 3 dimensiones en el espacio, van a tener que calcular cuánto es la fuerza de interacción en el eje X, cuánto es la fuerza de interacción en el eje Y, cuánto es la fuerza de interacción en el eje Z. ¿Ya? Y luego con eso, ustedes realizan o generan un vector, analizando para cada una de las componentes. Pero si lo aplican directamente de la manera vectorial, no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque en ese caso no necesitan analizarlos para cada componente, sino que ingresar directamente los vectores que corresponden. ¿Ya?
¿Todo bien hasta acá o hay alguna duda? Todo bien. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Recuerden, si hay alguien que le complicó, no tenga miedo en preguntar. ¿Ya? Y esto lo voy a repetir hartas veces en el curso, por si acaso. No piensan que lo voy a hacer solo hoy. Eh, Tengan la confianza de preguntar. Y da lo mismo si es que tienen ruido en la casa, lo que sea. Pregunten nomás. Nosotros, nadie les va a reclamar por tener ruido, es totalmente entendible. A ver, ¿qué hora es? Son las 9:40. Ya, tengamos un ratito de break ya que expusimos el principal elemento que era la ley de Coulomb y pasamos directamente a los ejercicios. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, perfecto. Volvamos entonces, si son las 9:45 para las 10. ¿Ya? Gracias. Ya, no se preocupen. Perfecto. Entonces, ya que estamos de vuelta, vamos a continuar con la presentación, ¿cierto? Ya vimos las distintas formas, la forma analítica y la forma vectorial de la ley de Coulomb, que es lo que expresaba la fuerza de interacción entre cargas. Cómo es que una carga afectaba a otra, ¿cierto? En este caso sí tenemos, como dice ahí, F12, es decir, que esta es la fuerza eléctrica ejercida por la carga 1, ¿cierto? Esa, sobre la carga 2, acá, en Newton. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo bien, todos lo entienden, no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, Sí, sí. maravilloso. Ya. Y dijimos que K era la constante de proporcionalidad de Coulomb, ¿cierto? Y que está dado por este valor de acá, 1 partido en 4pi epsilon sub 0. ¿Y qué es epsilon sub 0? Es la permitividad del vacío, ¿ya? Es decir, cuánto es que el vacío permite que una fuerza interactúe, digo, que una fuerza se propague a través de, o una perturbación, perdón, se propague a través de el campo electromagnético en el vacío, ¿ya? Y eso tiene un valor, ¿ya? Más adelante, cuando veamos campo eléctrico, vamos a entender por qué tenemos ese valor así, ¿ya? Que ¿les recuerda algo este 4pi algo? ¿Les recuerda algo, no? ¿Alguna fórmula que vieron en cálculo 2, cálculo 1? ¿Sí? ¿No? Superficie de la esfera. Superficie de una esfera, ¿cierto? Tiene mucha relación con la superficie de una esfera, ¿ya? Ahí lo vamos a ver después cuando veamos campo eléctrico, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ya, entendiendo estos conceptos previos, vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿Alguien de ustedes quiere leer el ejercicio? Aprovechando, para que sea esto un poquito más interactivo. Cualquiera, no se peleen. ¿No? Ya, bueno, leámoslo entonces. Tenemos tres cargas se encuentran ubicadas a lo largo de un eje X, ¿cierto? En este caso, fíjense, no estamos en el espacio, sino que en una única, bueno, estamos en el espacio, pero en una única dimensión, en el eje X, ¿ya? Tal como se muestra en la figura, ¿cierto? A ver, voy a poner un puntero para ir viendo dónde estoy. Ya, aquí está. Como muestra en la figura, que es esta que está acá, la carga positiva Q1 tiene 15 nanocoulomb, perdón, esto es microcoulomb, ese U de micro. ¿Qué quiere decir microcoulomb? ¿Alguien me podría decir? Que está por 10 elevado a menos 6, ¿será? Perfecto, ¿ya?
A ver, tenemos claro, el menos 6 a menos 9 es el nano. ¿Sí? Súper bien. Entonces tenemos 15 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Coulombs. Se encuentra esta a una distancia de 2 metros con respecto a un origen o un sistema de referencia. ¿Ya? Es decir, esta Q2 la encontramos a 2 metros de algún sistema de referencia. ¿Ya? La carga Q2, que tiene un valor de 6 microcoulomb, se encuentra en el origen. ¿Ya? Es decir, acá tenemos el origen. Ya sabemos cuál es nuestro sistema de referencia, la carga Q2, y la carga Q1 se encuentra alejada a 2 metros de esta. ¿Ya? ¿Se entiende la situación, cierto? ¿Qué más nos dice? Sobre el eje X, ¿ya? Bueno, hay un punto de más. ¿Dónde se debería colocar una carga negativa Q3, ¿ya? Que es esta de acá, de tal modo que la fuerza resultante sobre esta sea cero? ¿Ya? Lo primero que nos preguntamos, según las leyes de Newton, ¿cierto? Para que la fuerza neta o la fuerza resultante sea cero, ¿dónde tendríamos que poner una carga negativa siendo que estas dos cargas son positivas? La única lógica que lo único que nos hace lógica es entre medio de las cargas, ¿cierto? Porque en ese caso, donde la fuerza que experimenta la carga negativa es una fuerza de atracción, tendríamos que la fuerza ejercida sobre Q3 estaría tirando hacia allá debido a la interacción con Q2 y hacia allá debido a la interacción con Q1. En el momento en que estas dos fuerzas, la que genera Q1 sobre Q3 y la que genera Q2 sobre Q3, se igualan, en ese momento, solo en ese momento, la fuerza resultante entre estas va a ser igual a cero. ¿Cierto? Eso nos dice la lógica. ¿Ya? Porque si la pongo acá, en esta parte de acá, eh, solamente la fuerza de interacción va a ir en ese sentido, ¿cierto? Vamos a dibujarlo con flechitas. Va a ir solamente en ese sentido, ¿cierto? Si es que la colocara acá. ¿Se ve la flecha o no? Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Y si la pusiéramos acá, la carga negativa, debido a que es una fuerza de interacción de atracción, ¿cierto? La fuerza resultante sería toda hacia allá. Entonces, lo único que nos dice la lógica es, entonces tienes que ponerla entre medio de Q1 y Q2. ¿Cuán entre medio? Eso lo vamos a tener que revisar de manera analítica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Debido a que tenemos todo esto en una dimensión, no hay problemas que ocupemos la primera ecuación en este caso, de la ley de Coulomb, ¿cierto? Es decir, calculamos todo en el eje X. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Primero, calculamos cuánto es la interacción de una carga sobre Q3 y después la interacción de otra carga sobre Q3. ¿Ya? No sabemos la distancia que hay, por ende, la distancia de origen la vamos a dejar como X. ¿Ya? Esa es nuestra lógica. El X, que es la incógnita, la vamos a dejar, donde la distancia respecto al origen que vamos a dejar a Q3 es una incógnita, vamos a reemplazarla simplemente por X. ¿Ya? Cerramos esto, puntero láser nuevamente. Y ahí tenemos. Decimos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, por ende la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3 más la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 tiene que ser igual a 0. Por ende, las fuerzas tienen que ser igual en ambas. ¿Ya? Obviamente la fuerza de Q2 va en una dirección y la fuerza que ejerce Q1 va en otra dirección. Por eso está este signo negativo. ¿Ya? Veamos. La fuerza de interacción de Q2 sobre Q3, que es esta que está acá.
va a ser K por Q3 por Q2, ¿cierto? En este caso, los módulos. No nos interesa el signo, debido a que ya estamos ocupando la primera ecuación, dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es nuestra distancia? No lo sabemos, ¿cierto? Es X, porque eso es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Reemplazamos y nos da esta ecuación de acá. Súper bien. Hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Esto es física 1 y es cálculo 1, ¿cierto? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, a mí me queda una duda. Dígame. Es que en el dibujo, en Ujú. el diagrama, se muestra que X es como la distancia desde el origen a la carga 1. No. Acá nos dice X que está ahí, el X que está ahí, no es una distancia, no es una posición, no es un sistema de referencia. Es simplemente que este es el eje X. ¿Ya? Ah, ya. Entonces no se confunden. Vamos a tener que eliminar esa X de ahí. ¿Ya? Entonces, simplemente este es Ah, el eje X. Nuestro sistema de referencia en este caso es la carga Q2. Ahí lo dice. La carga Q2 se encuentra en el origen. ¿Ya? Aquí está. Este es el origen. ya, perdón, me confundí. Gracias. ¿Ya? No se preocupe, sí, puede pasar. A todos nos pasa ahora. ¿Ya? Entonces, la carga Q2 es el origen y decimos que hay una distancia desde el origen hasta Q3 de X distancia, ¿cierto? Que es la misma distancia desde Q2 a Q3. Por eso estamos diciendo que la distancia es X. Luego calculamos cuánto es la fuerza de interacción de Q1 sobre Q3, ¿cierto? Que sería esa. ¿Cuánto es la distancia en este caso? Bueno, aquí hay un pequeño error, no debería ser x cuadrado, sino que x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué debería ser x menos 2 al cuadrado? ¿A alguien se le ocurre? Porque es lo que queda, po. Es lo que queda, ¿cierto? Entonces, en este caso sería toda esta distancia menos esta distancia. Bueno, al revés, en Profe, verdad. pero no Es al sería revés. 2 menos X. Es 2 menos x. Exacto. Ahora, esto no nos va a influir en el resultado, debido a que está al cuadrado, ¿cierto? Es 2 menos x. Toda la razón. Esto deberíamos poner en el ejercicio, debido a que conceptualmente es lo correcto. ¿Ya? Así que vamos a arreglar eso para que lo puedan tener ustedes. ¿Ya? Sería 2 menos x, porque es toda la distancia menos esa distancia de ahí, que sería x. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Súper. Yo no tengo, o sea, tengo una duda de por qué hay un menos en la última parte. Acá abajo, el menos Sí, x. Ah, acá. sí, no, al principio. En F1.3, la última parte. Acá. Tiene que haberse pasado. Lo que pasa es que donde aquí estamos analizando con un negativo, de seguro también los ayudantes pusieron el negativo ahí. Ah, ¿Ya? ya. Pero ahí lo vamos a arreglar. Simplemente estamos viendo la interacción. Ah, ya, mira. El menos hace referencia a la dirección de la fuerza. ¿Ya? Dependiendo del sistema de referencia. En este caso, la fuerza 2 sobre 3. La fuerza 2 sobre 3, ¿hacia dónde va? Va hacia allá, ¿cierto? En ese sentido. De Q3 hacia allá. ¿O no? Sí. Entonces, esta quedó positiva. Ah, ya, ¿Ya? ya. Entonces, simplemente estamos diciendo que las fuerzas que van hacia la izquierda son positivas y las que van hacia la derecha son negativas. Nada más que eso. ¿Se Ya. entiende? Sí, gracias. Obviamente podemos cambiar el sistema de referencia, que de seguro no está acostumbrado a distintos sistemas de referencia. Todo siempre a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, pero el sistema de referencia es súper importante. Y definir nuestro sistema de referencia, hacia dónde va a ser positivo los elementos, hacia dónde van a ser negativos, es súper esencial. Es súper importante. ¿Ya? En este caso no se definió y lo obtenemos por intuición en función del ejercicio que estamos haciendo.
Pero claro, este en estricto rigor podría haber sido negativo y este podría haber sido positivo por las direcciones que toman las fuerzas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos las fuerzas, ¿cierto? Y luego de igualar las fuerzas, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos X. ¿Ya? ¿Todo bien? La duda es que el UC, ¿ese hay que transformarlo a algo o lo dejamos como Gen 6? Vuelva a repetirme, porfa. Lo del 15 y el 6 que está en la unidad, el mu y el coulomb, hay que Ah, ya. pasarlo. No, O, no es necesario, porque si se fijan, si empezamos a despejar, se nos van a ir las unidades de microcoulomb. Se nos van a ir. eso, microcoulomb, ya. Se Ya, nos van a ir las unidades de microcoulomb, las unidades de coulomb, nos va a quedar todo en metros, simplemente. ya, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es todo. ¿Se entendió el ejercicio, no? Acá, en este caso. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que está a 5 partido en 2 o 2,5 metros. A ver, 2,5. No, imposible que dé 2,5. Algo raro hay aquí. Es que según yo falta desarrollarlo, como que eso sería lo mismo de x menos 2 al cuadrado partido en x2, ¿o no? A ver, veamos. No hemos encontrado la x, ¿o sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Déjenme revisar esto. El que estaba en X-2, así tal vez hicieron la... Ah, Sí, claro. está resultado. Sí, quedó expresado, simplemente. Quedó expresado. Entonces, el resto es simplemente calcular cuánto es x, ¿cierto? Esto es la ecuación. Y sería una ecuación cuadrática, y donde es una ecuación cuadrática, obviamente, hay que resolverlo de manera cuadrática, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, disculpen si es que hay algunas cosas que no estoy viendo porque no hice personalmente el PPT, así que puede haber algunas cosas que me estoy saltando y que están en el PPT más adelante. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué abajo, o sea, en la igualación de las fuerzas, la que tiene el 15 microcoulomb no debería ser negativa, según lo que expresaron arriba? Sí, debería ser negativa, pero fíjense, decimos que tenemos que igualarlas con signo contrario, fíjese, acá arriba. Ujú. Aquí lo que podríamos haber dicho es, esta fuerza más esta fuerza tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces sería esto más menos esto, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Ah, Entonces por eso nos quedó al otro lado sin el signo. Nada más que por eso. ¿Se entiende? sí. Ujú. Perfecto. Súper. Ujú. Simplemente imagínense que lo que estamos haciendo es toda esta expresión más toda esta que toda esta expresión va a ser igual a 0. Pasamos toda la expresión, despejamos una de las expresiones, esta o esta. Y en ese caso se nos va el signo. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Desarrollenlo después ustedes mismos en su cuaderno y van a ver que si aplican la matemática correcta y no se saltan pasos, van a poder llegar exactamente a lo mismo. ¿Ya? Incluso lo pueden expresar de distintas formas, no es necesario que lo expresen así, como tal. Podrían expresarlo como una resta y después igual nos va a quedar esto como una expresión cuadrática. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora por el ejercicio, no? Yo no entendí lo del signo, porque ahí despejamos y no lo pusimos y después lo pusimos y después no. No, no es que no lo hayamos puesto, después no, después sí, después no. No. Esta fuerza va hacia un lado y este signo negativo quiere decir que la fuerza va hacia el otro Ah, lado, ¿cierto? verdad.
Ujú. ¿Cuánto es la fuerza 1 sobre 3? Toda esa fuerza, con el signo negativo incluido. Y si Ya, multiplicamos negativo por negativo, ¿cómo nos queda? positivo. Positivo. Por eso no está el signo negativo acá. Ahora sí lo veo, ¿no? Sí. No la escucho tan convencida. Fíjese, aquí nos queda una fuerza positiva, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Veamos la expresión de acá mejor. Esta de acá, antes de llegar acá. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría eso más eso, ¿cierto? Con el signo Ujú. negativo incluido, ¿cierto? Ah, Entonces, ¿y por qué? ¿Y de dónde sale ese signo negativo? ese signo ¿Porque negativo va para el otro lado? va para el otro lado de esta fuerza. Ah, y se le suma al otro, o sea, se le pone antes de ese negativo de la resta. Ujú, exacto. Ya creo que ¿Ya? ahora sí. ¿Ahora Gracias. sí? Profe, Sí. ¿y por qué en la parte de abajo donde se igualan no está con signo negativo? Acá. Nuevamente por Sí. lo mismo, por exactamente lo mismo que dije recién. Aquí está, esto es positivo porque va en una dirección y esto es negativo porque va en la dirección contraria, ¿cierto? Esto es, incluyendo el signo, la fuerza 1 sobre 3, es decir, la fuerza que Q1 genera sobre 3, ¿ya? ¿Entiende por qué está este signo negativo aquí o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense en la expresión que nosotros dijimos acá arriba, que es extraer esta Ah, ya, expresión de acá. ya, La ya caché. fuerza 2 sobre 3 va a ser igual a menos la fuerza 1 sobre 3, ¿ya? La fuerza 1 sobre 3 es negativa, y por ende, menos la fuerza 1 sobre 3 va a ser positiva. ¿Se entiende? Ya, sí, Por gracias. eso es que esto queda positivo. ¿Ya? Ahora, vuelvo a decir, háganlo ustedes de manera analítica. Revisen cada uno de estos pasos. No se queden con lo que uno les presenta aquí. Vayan desarrollándolo ustedes y obviamente si tienen alguna diferencia, lo podemos ver después, tal vez en otro práctico o en la clase, etcétera. ¿Ya? Profe, y entonces aquí la respuesta sería que la carga Q3 se tiene que poner a 0,7749 metros de Q2. Exacto. O del origen, también podríamos decir. Ya, Recuerdan que el Q2 está en el origen. ya. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros podríamos haber puesto que Q2 está un poquito más allá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Este X sería la distancia entre Q2 y Q3. Por ende, le agregaríamos el espacio que tendría Q2. Pero en este caso, donde Q2 está en el centro, o está en 0, ahí le sumamos 0 simplemente, ¿cierto? Entonces, ese X representa como tal la distancia entre Q2 y Q3. Acá, analíticamente representa esa distancia. Está súper bien su observación. Ahora, si Q2 no estuviera en el centro, sino que un poquito más allá, obviamente esa distancia se movería un poquito. ¿Ya? O podríamos analizarlo directamente desde el origen hacia Q3. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con el ejercicio? ¿Cómo estamos en la hora? Súper bien. Sigamos con el otro. Ya. Aquí tenemos un ejercicio que ya no está en un solo eje, sino que en el espacio. ¿Cierto? En un plano, en estricto rigor. En un plano de dos ejes, en X y en Y. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos tres cargas, ¿cierto? Puntuales ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Ven el triángulo rectángulo? Es S, S y S, ¿cierto? Esto que está acá. ¿Cómo se muestra en la figura que está ahí? Asumiendo que Q1 va a ser igual a Q3 y ambos tienen una magnitud de 5 microcoulomb, es decir, esta y esta son iguales, y Q2 es negativa y tiene una magnitud de 2 microcoulomb, y además que A
es 0.1 metros, ¿cuánto será la fuerza resultante sobre Q3? Aquí ya pasamos al concepto de superposición, ¿ya? ¿Cuál es ese concepto de superposición? El concepto de superposición nos habla de que si hay muchas fuerzas interactuando sobre muchas cargas interactuando sobre una carga, la contribución de fuerzas de cada una de estas cargas va a ser la suma de la fuerza total ejercida sobre esa carga. Es decir, si la carga Q2 ejerce una fuerza sobre Q3 y la carga Q1 ejerce otra fuerza sobre Q3, la fuerza resultante sobre Q3 va a ser la suma de la fuerza ejercida por Q2 y la fuerza ejercida por Q1 sobre, obviamente, Q3. ¿Ya? La sumatoria de las fuerzas sobre Q3. Nada más que eso. ¿Se entiende, no? Sí. Aquí podemos verlo de distintas maneras. Podemos verlo de manera analítica o manera vectorial. Si lo analizamos de manera analítica, tenemos que, obviamente, ver si se están atrayendo o repeliendo. Y hacia dónde va a ir la fuerza según cada una de las cargas. ¿Ya? En este caso, la fuerza de Q2 sobre Q3 va solamente en horizontal, ¿cierto? En este eje. Y donde le estamos atrayendo, la fuerza va a ir en ese sentido. Por otro lado, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 es de repulsión, ¿cierto? ¿Lo veo, no? Sí, Entonces, la fuerza iría hacia allá, en la misma línea que une esas dos cargas. Hacia allá, ¿cierto? Si nosotros tomamos esta flecha y la ponemos hasta acá, sería hacia dónde se movería Q3 producto de la interacción con Q1. ¿Ya? Y si pusiéramos esta flechita acá, sería hacia dónde y con qué fuerza se va a mover Q3 producto de la interacción con Q2. ¿Ya? Esto obviamente la podemos descomponer en los distintos elementos que corresponden, ¿cierto? En la fuerza en X y las fuerzas en Y. ¿Ya? Esto obviamente es de manera analítica. Igual le vamos a agregar el vector unitario que le corresponde. ¿Ya? En este caso, menos I versor, ¿cierto? Perdón. Entonces, tenemos menos I versor que estaría diciéndonos hacia dónde se mueve la fuerza, ¿cierto? Hacia dónde va la fuerza. Obviamente, la ecuación de Coulomb, que no nos falta, y la fuerza de 1 sobre 3 en el X y la fuerza 1 sobre 3 en el Y. ¿Ya? ¿Por qué está este coseno de 45? Debido a que hay un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal que descompone este vector en estos dos vectores de acá, que serían sus componentes, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y. El resto es simplemente suma de vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Y ustedes saben que un vector lo podemos escribir como la suma de sus componentes. O deberían saberlo de física 1 o de álgebra lineal. ¿Ya? Si no los tomaron, no se preocupen, tenemos la guía del práctico 0 que los va a ayudar con eso. ¿Ya? También lo podemos ver de manera vectorial directamente, ¿cierto? Con la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Aquí en este caso no nos interesa solo el módulo, sino que nos interesan los signos, ¿ya? Y nos interesa cuánto valen estos vectores posición, ¿ya? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Simplemente calculando cuánto es el vector posición y restándolo, ¿ya?
¿Cómo lo haríamos acá? El vector de Q2 sobre Q3. ¿Cómo sería el vector posición de Q2 sobre Q3? Fíjense, el vector posición de Q2 es A en el eje Y, ¿cierto? Y el vector posición de Q3 sería A en el eje Y y A en el eje X. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿No? Si no lo ven, dígamelo. ¿Ya? ¿Puedes repetirlo como una vez más, porfa? Ya. El vector posición de, Q2 es este, ¿cierto? Es el Sí, vector posición. Y vale A en el eje Y, ¿cierto? sí, Y el vector posición de Q3 es S, que vale A en el eje Y y vale A en el eje X, ¿cierto? Sí. Por ende, el vector distancia va a ser S, ¿ya? Que es el vector posición de Q3 menos el vector posición de Q2. ¿Cuánto sería ese vector posición? Sería A en X y 0 en Y. ¿Por qué A en X y 0 en Y? Porque estamos restando esto menos esto. ¿Ya? Voy a escribirlo. R de 1. ¿Cómo sería el vector posición de R en 1? ¿Sería nulo? Perdón, en 2. Esto es 2. ¿Ya? Sería, en este caso, en X0, 0i, ¿cierto? 0i más AJ, ¿cierto? sí, Sí. Perfecto, porque va hacia arriba en J y tiene una magnitud 0 en I, que sería el X. El R de 3, ¿cuánto sería? Es decir, este vector posición. ¿Cuánto sería? Ahí y AJ. Perfecto, ahí y AJ. ¿Y cuánto sería el vector R? Es decir, este de acá. Aquí es fácil de verlo, ¿cierto? R3 menos R2. R3 menos R2. ¿Y cuánto es R3 menos R2? Sería S menos S, ¿cierto? Todo esto menos esto. Por ende sería Sería AI. Y 1 más 0. perfecto. Ahí AI más más 0J. 0J. ¿Se fijan que no es difícil expresarlo como vector? ¿Y ahí cómo nos quedaría la interacción? Nos quedaría K por Q1 por Q1 por Q2, ¿cierto? Dividido en el módulo de esto. ¿Cómo se calcula el módulo de eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calcular el módulo de un vector? La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿cierto? sí, Esto al cuadrado es 0, esto al cuadrado es a cuadrado, ¿cierto? La raíz cuadrada de a cuadrado sería a, ¿cierto? Pero aquí dijimos que era ese el módulo al cubo. Sería a al cubo, ¿cierto? Y eso obviamente multiplicado por el vector posición, que sería esto. Eso sería nuestro vector fuerza de 2 sobre 3.
Ahí tenemos nuestro vector. Ya tenemos la fuerza 2 sobre 3 expresada de manera vectorial. ¿Lo ven? Y obviamente si desarrollamos esto, ¿qué es lo que nos queda? Voy a copiar, pegar. ¿Se ve lo que estoy Profe, escribiendo, no? sí, sí se ve. Una duda. ¿En Diga. esa expresión no sería Q2 y Q3 en vez de Q1? Perdón, sí, tienen toda la razón. Q2 y Q3. ¿Ya? Q2 y Q3. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría todo eso multiplicado por AI, por ende nos quedaría, se nos iría el cubo y nos quedaría esto al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto estaría expresado en I más 0J. ¿Lo ven? Que es esto exactamente lo mismo que lo vimos de manera analítica. El gran problema es cuando tienes muchas esferitas, digo, muchas cargas en el espacio, o estás trabajando con distintas dimensiones, más de dos, ¿ya? Se fijan que esto que está aquí, que lo voy a copiar, esperemos que no se pierda, es exactamente lo mismo que tenemos aquí, acá. ¿Lo ven o no lo ven? Esto que está aquí, No. ¿no? Fíjense, K, ahí está K, Q2, ahí está Q2, Q3 está ahí, el A al cuadrado está ahí, que sería el R cuadrado, obviamente no está aquí puesto el A cuadrado, y va en la dirección I. ¿Por qué aquí va en la dirección menos I? Porque aquí estamos analizando los módulos, pero si nosotros pusiéramos los valores de los signos que corresponden a Q2 y a Q3, en este caso Q3 es positivo y Q2 es negativo, nos quedaría negativo. Por ende, esto nos quedaría negativo, esta parte de acá. ¿Ya? Profe, Dígame. quizás podría cerrar con un paréntesis lo que está después del 2 para que no se preste como que Sí, es A elevado a todo lo que está ahí. sí, me parece muy buena acotación. Entonces, esto que está aquí es un paréntesis, ¿cierto? Y obviamente esto también va en la dirección I. ¿Ya? Entonces, todo esto es el módulo y este es el vector. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿podría explicar de nuevo por qué era negativo el inversor en la expresión? Metamos números. Metamos números. ¿Cuánto es Q2? Es menos 2. Menos 2. ¿Cuánto es Q3? 5. 5. ¿Cierto? Positivo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar el A y vamos a dejar el K expresados como tal. ¿Ya? ¿Cómo nos queda eso? 2 por 5, 10. Y ese negativo que está aquí, podemos llegar, tomarlo y pasarlo aquí al vector. Ahora ve por qué es negativo, ¿no? Ah, sí, sí, entonces ahí le ponían los valores de Q2 y Q3 con positivos. Aquí los poníamos como valor absoluto. ¿Ya? Y teníamos Claro, que analizar bueno. hacia dónde debería estar la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo una visión espacial del ejercicio? No sé hacia dónde va la fuerza realmente. ¿Ya? En este caso estoy asumiendo que yo sé hacia dónde va la fuerza y por eso le puse el menos I. Porque yo estoy viendo que va hacia allá. ¿Ya? No Ah, es ya. porque salga de un análisis matemático. Es porque yo sé que va en ese sentido. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Y obviamente el otro ejercicio también podríamos hacerlo de la misma manera, ¿cierto? Entonces, dejemos esto hasta acá
porque creo que igual ya nos pasamos. No, estamos justito en la hora. Dejemos hasta acá esto, y obviamente el otro ejercicio también lo pueden hacer de la misma manera. Calculan cuánto es la posición para cada uno, ¿cierto? Calculan cuánto es el vector distancia, y calculan cuánto es la fuerza en función de esos vectores, ¿ya? Se puede hacer de manera analítica, ¿cierto? Con la primera ecuación de la ley de Coulomb, en donde no consideramos los vectores como tal y luego empezamos a descomponer, o lo podemos hacer de manera vectorial a través de la ecuación vectorial, ¿cierto? Miren, llegó el profesor. ¿Cómo está, profesor? Está sin audio, profe. Yo estoy hace rato, si ¿Sí? estaba sin audio, sin video. Ah, estaba No, oculto. sí, estaba así, como un piolita, espía. como dicen ustedes. Y estaba hablando con José Sobrino, yo te comenté Ah, claro, en estaba alguna. viendo el tema del paper. Sí. ¿Alguna cosa que quiera comentar, profesor, antes de que cerremos por hoy la actividad? No nada, porque realmente he estado escuchando nomás la mayor parte del tiempo, no he estado pendiente de lo que estuvieron viendo los ejercicios. Lo interesante es que la forma de solucionar el problema, que es lo que tú decías al final, normalmente no altera los valores, así que cualquiera sea la forma como se Sí, se hace bien, claro se está. hace bien, claro. A mí me gusta más el método vectorial, pero es una cosa que trabajar con vectores nomás, pero es una cosa que me gusta a mí nomás. Pero el primer método que pusiste al componente a componente para hacer álgebra por ¿cómo se llama? Por eje, también está bien, hay que ser muy ordenado, sí, porque uno se suele equivocar mucho haciendo descomposición vectorial. Esa es la experiencia que yo he tenido de generaciones de estudiantes del año 97 hasta la fecha, que se equivocan mucho cuando utilizan el método de descomposición. Pero con vector uno se equivoca menos, pero igual hay un álgebra que hay que tomarla con cierto cuidado. Pero eso nomás. Así que eso, estimados. Espero les haya servido la actividad de hoy. Como les dije, el práctico completo, con la guía completa, está todo desarrollado y se va a subir para que lo vean en detalle ustedes. Acá les damos algunos ejercicios para que sepan cómo se desarrollan, cómo se resuelven y cómo cómo uno va acercándose al ejercicio, acercándose a la respuesta, ya como uno aborda este ejercicio, ¿ya? Y los demás ejercicios, todos los de interacción eléctrica, de fuerza eléctrica, van a ser de la misma manera, ¿ya? Solo tienen que tener el punto de vista para poder abordarlo de una manera sin equivocarse, ¿ya? Así que eso, chicos, nos estamos viendo ya la próxima semana. Cualquier cosa, vamos a estar atentos al foro y al correo. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.